Muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Tatiana Santiago Cañizares, soy estudiante de la especialización de Derecho Constitucionalidad de la modalidad virtual de la Corporación Universitaria de Asturias. Me permito grabar este video en ejercicio de las actividades finales de la materia Teoría Constitucional de Colombia y en este video realizaremos un análisis constitucional contemporáneo sobre uno de los fallos más trascendentales e históricos en la jurisprudencia de nuestro país, lo cual es la sentencia C-055 del 2022, mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto consentido hasta la semana 24 de gestación. A continuación explicaré el contexto del caso, los principios constitucionales involucrados, las diferentes posturas frente a esta decisión y finalmente daremos una conclusión personal sobre la importancia de la evolución del constitucionalismo colombiano. Para poder entender este debate debemos conocer que durante muchos años en Colombia el aborto estuvo considerado como un delito penal, hasta el año 2006, cuando históricamente con la sentencia C-365 permitió el aborto bajo tres causales específicas. Primero, cuando la vida de la mujer estuviese en riesgo su salud, cuando fuera producto de una violación o cuando el feto estuviera con una malformación que fueran incompatibles con la vida. A pesar de esto, muchas organizaciones sociales y movimientos feministas consideraban que estas excepciones eran insuficientes y que las mujeres seguían enfrentando barreras para ejercer sus derechos reproductivos. Por esta razón, diferentes colectivos presentaron demandas ante la Corte Constitucional buscando ampliar la protección de los derechos de las mujeres. Finalmente, en el año 2022, mediante la sentencia C-055, la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión tuvo un gran impacto en el ordenamiento jurídico colombiano, porque modificó la interpretación constitucional sobre los derechos fundamentales relacionados con la autonomía personal, la igualdad y la dignidad humana. Además, este fallo evidenció cómo la Constitución de 1991 sigue evolucionando para responder a las nuevas realidades sociales que enfrenta nuestro país día a día. De acuerdo a los principios constitucionales involucrados, uno de los principales es la dignidad humana, ya que la Corte consideró que las mujeres deben tener la posibilidad de decidir libremente sobre su cuerpo y su proyecto de vida. También se encuentra el principio de igualdad, debido a que muchas mujeres en condiciones de pobreza eran las más afectadas por la penalización del aborto, porque no tenían el acceso seguro a servicios médicos. Como lo podemos ver, que lastimosamente muchas mujeres perdieron la vida en muchos sitios clandestinos porque no tenían la posibilidad de realizarse estos procedimientos en un centro de salud que le pudiera brindar o que el Estado le pudiera brindar esa seguridad, se sometían a estos centros de salud que no tenían las condiciones y lamentablemente tenemos una tasa alta en Colombia de mortalidad de mujeres en estos procedimientos. Otro principio también importante que podemos rescatar acá es el libro Desarrollo de la Personalidad, el cual protege la autonomía individual y la libertad de tomar decisiones personales sin interferencias injustificadas del Estado. Igualmente también se relaciona el derecho a la salud física y mental de las mujeres. Desde la percepción del constitucionalismo democrático y social, esta decisión representa un avance en la garantía de derechos fundamentales y en la protección de grupos históricamente vulnerables, pues es de conocimiento público que las mujeres no teníamos un acceso de igualdad muchos años anteriores. Sin embargo, desde posiciones más conservadoras y cercanas, el constitucionalismo liberal tradicional y algunos sectores consideran que la Corte excedió sus competencias y modificó principios fundamentales relacionados con el derecho a la vida, a ese nacituro que está por nacer. La Corte Constitucional ha manifestado que la protección del valor de la vida del no nacido en el ordenamiento jurídico colombiano debe efectuarse sin detrimento de los derechos constitucionales de la mujer gestante. De esta manera, cualquier medida de protección debe ser proporcionada y en el sentido no puede convertirse en una carga excesiva y arbitraria para la mujer o una medida que atente contra su dignidad, su autonomía o su libre desarrollo de su personalidad, porque estaríamos violando los principios constitucionales. Según las posturas a favor y en contra, quienes apoyan el fallo
consideran que la Constitución debe interpretarse de acuerdo con las transformaciones sociales y con las necesidades de proteger los derechos humanos. Consideran que la penalización del aborto afectan principalmente a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y generan problemas de salud pública, que era lo que les comentaba anteriormente, con realizarse estos procedimientos en sitios clandestinos y que no tienen las medidas de seguridad, de salubridad para proteger la vida de la mujer. Y pues son ellas las más afectadas, las mujeres que se encuentran en sectores con menos recursos económicos. También se puede observar que la Corte Constitucional adoptó una interpretación evolutiva y proporcional desde la Constitución, reconociendo que la vida en gestación es un bien protegido constitucionalmente, pero señalando que su protección aumenta de manera gradual a medida que avanza el embarazo. Por esta razón se estableció el límite de semanas de 24 como una forma de equilibrar la protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de las mujeres. Desde una percepción política y jurídica, las posturas a favor consideran que el uso del derecho penal pues no era una medida efectiva para prevenir el aborto, sino que terminaba funcionando como una barrera discriminatoria y que afectaba principalmente a las mujeres más pobres. Por ello, pues este fallo fue interpretado como un avance en justicia social, equidad de género y fortalecimiento de los derechos fundamentales en Colombia. En cuanto a las posturas en contra, afirman que la Corte Constitucional sobrepasó los límites de sus funciones. Algunos sectores consideran que esta decisión de este tipo deberían ser tomadas por el Congreso de la República y no únicamente por los magistrados de la Corte. Igualmente sostienen que el fallo afecta el derecho a la vida y contradice los valores tradicionales presentes en parte de la sociedad colombiana. En conclusión, considero que este caso refleja claramente la evolución del constitucionalismo colombiano y demuestra cómo la Constitución de 1991 continúa adaptándose a los cambios sociales y las nuevas discusiones sobre los derechos fundamentales. Aunque existan posiciones diferentes frente a esta decisión o a una decisión como estas, el debate demuestra que el constitucionalismo colombiano es dinámico y está en constante transformación. Pienso que el principal reto del Estado Social de Derecho es lograr un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales, el respeto por la democracia y la necesidad de responder a las realidades sociales del país. Muchísimas gracias. Hasta luego.